Un cordial saludo para todos. Este es el Seminario Internacional de Ingeniería y sus aplicaciones CIA 2020 y esta presentación es almacenamiento de energía térmica para uso en sistemas de climatización. Mi nombre es Ernesto Porras de Consultoría y Diseño y Climatización. Soy ingeniero mecánico y consultor, miembro ASHRAE y ACAIRE acá en Colombia, y para cualquier duda o consulta me pueden escribir al correo electrónico consultoria@ernestoporras.com. El contenido que tenemos para esta presentación está orientado a definir los conceptos fundamentales, los tipos de almacenamiento, las estrategias de operación y control y los tips fundamentales en las bases del diseño. Como tema clave o fundamental de esta presentación es que la orientaremos hacia sistemas de almacenamiento de energía térmica con bancos de hielo. Dentro de los conceptos fundamentales vamos a definir qué es el almacenamiento de energía térmica. Básicamente estos sistemas remueven calor desde un medio de almacenamiento de energía térmica como agua, hielo o sales eutécticas durante periodos de baja demanda de enfriamiento o cuando existe un excedente de energía renovable. ¿Cómo podemos ver un poco más en detalle o cómo podemos ir entendiendo un poco más en detalle de qué se trata esto? Pues mirando en esta imagen el perfil de demanda eléctrica de una edificación con sistemas que usan almacenamiento de energía térmica y los que no usan almacenamiento de energía térmica. Entonces en la imagen vemos el perfil de demanda eléctrico del lado izquierdo, donde tenemos las diferentes fuentes de demanda eléctrica o de consumo energético orientado a formar ese perfil. Vamos a ver que en algún momento del día, generalmente entre las 3 o las 4 de la tarde, vamos a tener un pico de demanda eléctrica y fundamentalmente este pico pues generalmente está asociado y en gran medida a la demanda de el sistema de enfriamiento, del sistema de climatización para cubrir las cargas térmicas de la edificación o el proceso. ¿Qué pasa con el sistema de almacenamiento de energía térmica? En la imagen de la derecha ustedes van a poder ver que ese pico de demanda de enfriamiento o que se tiene que cubrir por los sistemas de climatización, pues entre comillas está punteado porque es como si desapareciera. Pero no lo estamos desapareciendo, lo que estamos haciendo es trasladando esas cargas en horarios donde generar o cubrir esa demanda de energía en forma de frío, pues nos resulta más económico producirla. Generalmente en las noches las tarifas de energía, las estructuras de tarifas de energía consideran tener o cobrar esa energía más bajo que cuando en el día se tienen los horarios pico, porque en el día, en esos horarios, generalmente pues están todas las edificaciones, procesos, industrias, en fin, demandando gran cantidad de energía. Entonces, pues una manera de penalizar ese gran consumo de energía en esos horarios es por establecer unas tarifas más altas. Entonces, si producimos una energía en forma de frío en la noche, cuando es más económico producirla, pues va a ser mucho más beneficioso tenerla ahí almacenada y usarla en esos horarios donde nuestra energía eléctrica es mucho más cara, mucho más alta. Entonces lo que hacemos es producir energía, almacenarla en forma de frío o en forma de hielo, la almacenamos en forma de hielo y la usamos durante el día cuando tengamos esa demanda pico. Como se puede ver, la diferencia de entrada para este caso que teníamos una demanda pico de alrededor de unas 1500 toneladas de refrigeración de kilovatios, perdón, en la imagen de la izquierda podemos ver que casi que podemos hacer una reducción de 600 kilovatios solamente en la demanda pico. Como punto clave hay que tener en cuenta que los sistemas de almacenamiento de energía térmica satisfacen la misma carga térmica de enfriamiento total que un sistema sin almacenamiento, pero con una capacidad de enfriamiento instantánea menor. El chiller o enfriador de agua puede dimensionarse para la carga térmica promedio en lugar de la carga térmica máxima y así reducir la capacidad necesaria en el equipo.
Y no solamente en el equipo, esto trae una reducción en términos de infraestructura eléctrica, es decir, el transformador, las acometidas, una serie de otras infraestructuras que también se ven reducidas por efecto de tener un enfriador, un chiller, una planta de enfriamiento de producción de agua helada mucho más pequeña que si llegásemos a tener solo para no tener un sistema pues con almacenamiento de energía térmica. ¿Cuáles son esos factores clave y fundamentales para su implementación? Vamos a ver aquí que pues hay unas cosas que favorecen definitivamente la implementación de este tipo de sistemas, y dentro de los cuales están pues la estructura de tarifas de energía local es fundamental. Sin embargo, vamos a ver también que y hemos tenido casos de éxito donde no hay una estructura diferenciada en las tarifas de energía eléctrica, pero se han podido tener buenos resultados en mejorar la eficiencia energética de los enfriadores o de los sistemas de condensación en su trabajo en las noches. Al mejorar esta eficiencia podemos casi que compensar un poco el no tener una estructura tarifaria diferencial en temas de energía. Como segundo factor que favorece la implementación de estos sistemas en sistemas de climatización o procesos de enfriamiento industrial es que la carga térmica pico es mucho mayor que la carga promedio. En donde tengamos eso, que generalmente son perfiles típicos de edificios comerciales, pues va a ser un escenario propicio para implementarlo. Tercero, expandir sistemas de climatización existentes, por ejemplo, para los distritos de enfriamiento o interconexión. Si queremos ampliar edificaciones, es perfecto pensar en estos sistemas como una alternativa. Cuarto, se necesitan, por ejemplo, enfriamiento para una aplicación en una región remota donde sea difícil acceso para muchos equipos o muchas cosas. Es bueno pensar en esta alternativa. 5. La energía eléctrica disponible en el sitio quizás sea limitada porque ya tenemos saturada la red o nuestra capacidad instalada. Sexto, se requiere una capacidad de enfriamiento redundante o de respaldo. Es una buena alternativa también pensar en estos sistemas. Séptimo, donde sea una mayor utilización de fuentes de energía renovables, donde se quiere hacer uso en mayor medida de este tipo de energías, también es una buena alternativa. O cuando los sistemas de enfriamiento grandes tienen cargas pequeñas ocasionales y que quizás a veces nos lleven a pensar en chillers o enfriadores pequeños. Pues no, pensemos más bien en un sistema de almacenamiento con energía térmica y fundamentalmente con bancos de hielo termina siendo una alternativa muy buena pues para suplir estas cargas pequeñas. Y por último, cubrir las necesidades de climatización en casos de emergencia para los centros de datos. Finalmente, quiero decirles que cada proyecto tendrá que evaluarse detalladamente y ver la viabilidad, si cada una de estas o alguna de estas opciones puede servir como base para su implementación. Pueden haber otros factores que favorezcan la implementación de estos sistemas, pero básicamente y en resumen y los principales son estos que les acabo de mencionar. Entremos un poco a definir ya los tipos de almacenamiento. Entonces, básicamente se clasifican de dos maneras, según el medio o de acuerdo con la tecnología. El almacenamiento según el medio se clasifica básicamente de tres maneras. En forma de agua helada, que usa la capacidad de calor sensible del agua para almacenar frío. En forma de hielo, que usan el calor latente de fusión del agua para almacenar el frío. O las sales eutécticas, que usan mezclas de sales inorgánicas, agua y agentes nucleantes y estabilizantes. Esas son las tres principales medios para clasificar pues, los sistemas de almacenamiento de energía térmica. Según su tecnología, entonces vamos a tener almacenamiento de agua helada. Vamos a ir definiendo o desglosando un poquito esto que ya vimos, que ya mencioné. En términos de almacenamiento de agua helada, el agua helada es almacenada en tanques usando estratificación natural u otras técnicas para separar el agua fría del agua caliente de retorno. En la imagen o en el esquema que ustedes ven en la derecha,
de la pantalla ven que este básicamente se compone de un tanque donde se almacena el agua, unos enfriadores de agua, un sistema de distribución primario y un sistema de distribución secundario de esta agua que irá hacia la carga de enfriamiento. Aquí como tema fundamental y clave, aunque no es el core o el núcleo de esta presentación, hay que hacer claridad en que estos sistemas muchas veces fallan, es por el error en el diseño, en las conexiones del tanque y en el diseño de los aspersores para lograr esa estratificación. Mucho cuidado, hay que prestar mucha atención a la hora de diseñar los aspersores y la forma de cómo se interconectan tanto las líneas de suministro de agua como las líneas de retorno para lograr hacer esa estratificación. De lo contrario, nuestro sistema va a tener muchos problemas y va a fracasar. El hielo, entremos a detallar ahora lo que es el hielo. La producción de hielo, el hielo es formado sobre la superficie de un evaporador y periódicamente desprendido hacia un tanque de almacenamiento lleno de agua. Entonces, también hay otras maneras mucho más usadas, por ejemplo el Ice on Coil de fusión externa y el Ice on Coil de fusión interna, donde para la fusión externa el hielo es formado sobre tubos sumergidos en un tanque y posteriormente derretidos, haciendo circular el agua alrededor del hielo formado sobre los tubos. Y para la fusión interna, el hielo es formado sobre tubos sumergidos en un tanque y posteriormente derretido, haciendo circular el refrigerante secundario por el interior de los tubos. Vamos a ver en estas imágenes un poquito más en detalle esto, que son, voy a explicarlos porque son los más usados generalmente. En el caso de la fusión externa, tenemos en esta imagen que ustedes pueden ver en la parte izquierda, en el ciclo de carga, pues básicamente un refrigerante secundario fluye a través de ese intercambiador de calor o esos tubitos que están dentro del tanque. Ese tanque está rodeado, esos tubos están rodeados de agua y esa agua se congela básicamente porque ese refrigerante secundario va a muy bajas temperaturas. Y en la fase de descarga, o cuando ya vamos a utilizar esa energía almacenada en el horario pico, como vimos al principio de la presentación, el agua de retorno del sistema de climatización o el proceso de enfriamiento pasa por esos tanques a derretir ese hielo, se enfría el agua y posteriormente pues va nuevamente al proceso a pues recoger o extraer esa carga térmica demandada por la edificación o por el proceso. Y la fusión interna, que es de los más usados, creería yo, básicamente en el ciclo de descarga también el refrigerante secundario fluye por los tubos o el intercambiador de calor que está inmerso dentro de un tanque lleno con agua, pero la diferencia es que en la descarga ese mismo refrigerante secundario es el que fluye por los tubos, pero a diferente temperatura. Es decir, en este caso el refrigerante secundario es el mismo fluido que va hacia el proceso y hacia la edificación, hacia las unidades manejadoras o de tratamiento de aire, y colectan esa carga térmica, traen esa carga térmica y van derritiendo el hielo que hay alrededor de estos tubos. Ese es el mismo refrigerante secundario que se usa. Entonces en la zona de descarga usamos esa energía térmica almacenada en forma de hielo, haciendo derretir el hielo que hay alrededor de los tubos por efecto de pasar el refrigerante secundario a una temperatura más alta, que generalmente es la temperatura de retorno de los sistemas de climatización o del proceso que estemos atendiendo. Y finalizamos el tema del hielo diciendo que hay otras dos formas también, otras dos tecnologías que usan hielo, que es el hielo encapsulado, donde se tienen esferas plásticas sumergidas en un tanque con refrigerante secundario, las cuales están llenas de agua que se congela o se descongela. Aquí ustedes pueden ver un esquema de la guía de diseño para sistemas de almacenamiento de energía térmica de ASHRAE, donde dan unas medidas promedio o digamos así típicas para este tipo de sistemas, y los materiales con cambio de fase eutéctica como última tecnología y que usa el hielo, pues básicamente utiliza el mismo principio del sistema de hielo encapsulado, pero las esferas no tienen agua sino un material salino o con cambio de fase eutéctica.
entramos ya a las estrategias de operación y control, definiendo que básicamente las tres principales estrategias están orientadas: 1 al almacenamiento total, 2 al almacenamiento parcial con nivelación de la carga y 3 al almacenamiento parcial con limitación de la demanda. Antes de entrar un poco en detalle en esas estrategias de operación y control, debemos definir los ciclos de operación para los sistemas de almacenamiento de energía térmica. Básicamente son dos los ciclos de operación principales. Ya los había mencionado al principio de la presentación, que es el ciclo de carga. Aquí básicamente se efectúa la producción de hielo en horarios no pico. Recuerden que en horarios no pico nos resulta más económico producir esa energía, almacenarla. Quizás los chillers también vamos a tener unas eficiencias mejores, las torres de enfriamiento, y almacenamos esa energía en forma de frío. Y en el ciclo de descarga, pues básicamente se usa la energía térmica que se almacenó en forma de frío en la noche para cubrir la carga térmica demandada por la edificación o proceso en horarios no pico. La configuración típica de estos sistemas, o la más usada, no quiere decir que esta sea la única, es la de usar el chiller y el almacenamiento en serie, con el chiller aguas arriba. Vuelvo y les repito, no es la única, es la más usada quizás y la más recomendada, pero hay sistemas en configuración en paralelo, hay sistemas en serie con el chiller aguas abajo, bueno, en fin. Pero este que les tengo en esta presentación es con el chiller aguas arriba del sistema de almacenamiento. Si ustedes ven en la imagen que está en la parte derecha, los componentes principales pues son un enfriador de agua, un sistema de bombeo del fluido de la planta de enfriamiento, un sistema de almacenamiento de energía térmica, que básicamente son unos tanques que tienen agua, que tienen unos intercambiadores que son básicamente son unos tubitos de polietileno, y dos válvulas principales, que es la válvula de mezcla, la válvula divergente y por supuesto la carga de enfriamiento, la carga térmica, demandada por la edificación o el proceso, y su sistema de distribución del fluido que va hacia esos equipos. Aquí hay que tener en cuenta también dos factores fundamentales. Uno, ¿por qué se utiliza? Pues obviamente, ¿por qué se utiliza este sistema de chiller y almacenamiento en serie? Básicamente porque no requiere un cambio de ruta en el flujo durante la carga, y tanto el chiller como el almacenamiento pues deben estar en serie, como ustedes lo pueden ver allí en la imagen. Y dos, se pueden utilizar mecanismos de control mucho más sencillos para variar la contribución de cada componente a la carga térmica de enfriamiento. Eso lo podemos lograr con la válvula de mezcla, que es esta válvula que está al lado izquierdo de la imagen o del esquema que ustedes están viendo allí. Entremos un poquito a detallar esos ciclos, cómo operan. Básicamente tenemos que el ciclo de descarga, el enfriador de agua, opera para producir hielo a temperaturas promedio de menos 5 Celsius, unos 23 Fahrenheit, y un delta T de 3 grados Celsius, alrededor de unos 5.4 Fahrenheit. Como ustedes ven en la imagen de la izquierda, vemos que el ciclo primario, digámoslo así o llamémoslo así, que es donde estamos o tenemos la planta de enfriamiento principal, está dedicada a producir hielo. Entonces ustedes ven esa línea roja que está allí, ese bypass, como lo solemos llamar, está cerrado, y está cerrado también el paso hacia la carga térmica demandada por la edificación o proceso. Entonces nuestro ciclo o nuestro enfriador está dedicado a producir hielo y almacenarlo en los tanques. Ese es el ciclo de carga. Y para el ciclo de descarga, el sistema ofrece temperaturas de suministro de agua promedio de unos 5,6 grados Celsius, unos 42 Fahrenheit, y un delta T de 8.3 grados Celsius, unos 15 Fahrenheit. Esta temperatura de suministro va a variar mucho de acuerdo al análisis económico y técnico que se haga. Puede ser 42, puede ser 44, incluso puede ser 40 Fahrenheit. Eso depende de cada proyecto. Acá básicamente, como ustedes ven en el esquema, ya el bypass aparece en verde. ¿Y por qué? Porque vamos
en esa válvula donde está llegando ese bypass, esa línea verde, se va a encargar de modular qué tanto agua viene directamente del retorno del sistema y qué tanta agua hago pasar por los tanques para a la salida mezclar esa agua y a la salida ofrecer el agua al set point que yo haya definido para el proyecto, llámese sea 42, sea 40 o sea 44, como lo mencioné ahora. Y por supuesto, la válvula divergente que ustedes ven a mano derecha en la parte superior, pues está dando paso para que ese fluido vaya a satisfacer la demanda o la carga térmica de la edificación o el proceso. Ahora sí, entremos un poco a detallar cuáles son esas estrategias de operación y control, donde tenemos que estas estrategias de operación de estos sistemas de almacenamiento de energía térmica pueden clasificarse de dos maneras, como almacenamiento total o como almacenamiento parcial, como ya lo habíamos dicho, y donde el almacenamiento parcial se puede dimensionar para operaciones de nivelación de carga o limitación de la demanda. Aquí vamos a entrar en detalle un poco sobre esas estrategias. Vemos en la gráfica o en la imagen que ustedes ven en la pantalla el almacenamiento total. Básicamente lo que hace es utilizar toda esa energía almacenada durante la noche en el horario donde está demandando, en el caso de una edificación, donde está demandando su mayor cantidad de carga térmica o de energía para sistemas de climatización. Quizás en algunos periodos al principio y al final del día, si ustedes ven las barritas en naranja, es donde va a funcionar el chiller. De resto, vamos a apagar el chiller durante ese periodo, generalmente por ahí entre las 9 de la mañana y 3 de la tarde, vamos a apagar el chiller o el enfriador de agua y vamos a utilizar toda la energía almacenada durante la noche. Todo ese hielo lo vamos a destinar a cubrir la carga térmica demandada por el edificio o por el proceso. Por eso se llama almacenamiento total. Usamos todo el almacenamiento con el enfriador apagado. En el almacenamiento parcial con nivelación de la carga, lo que hacemos es establecer un punto máximo de operación y promedio o constante del enfriador. Entonces lo que va a hacer el enfriador es en las noches va a producir hielo, en el día va a trabajar constantemente a un punto que se haya establecido y el pico, que son esas barritas grises que ustedes ven, pues va a ser cubierto por la energía térmica almacenada durante la noche. Entonces el chiller quizás allí lo limitemos a que funcione al 90, 95%, 100% de su operación y constantemente las 24 horas y como les digo, en la noche produce hielo, almacena energía térmica, en el día cubre parte de esa carga térmica demandada por la edificación o proceso y el pico lo vamos a cubrir con el hielo que almacenamos o la energía que almacenamos durante la noche. Y en el almacenamiento parcial, pero limitando la demanda, aquí quizás podamos hacer es más bien establecer un punto de operación del chiller con un porcentaje más bajo, quizás la máxima eficiencia la logremos en un 70, 75, 80% de operación del chiller, lo pongamos a trabajar a su máxima eficiencia y el resto de la carga va a ser cubierta por la energía almacenada durante la noche en forma de hielo, la usamos para cubrir el resto de la demanda de carga térmica generada por la edificación o el proceso. Vamos a entrar ya a la parte final de esta presentación dándoles unos factores fundamentales, unas bases del diseño que hay que tener en cuenta a la hora de ir a tener en consideración este tipo de sistemas tanto para aplicaciones de edificaciones comerciales o procesos industriales. Entonces, aquí hay que tener básicamente en cuenta que la selección apropiada del sistema debe ser el resultado de la combinación de rendimiento entre el funcionamiento del chiller o el enfriador de agua y el almacenamiento térmico para satisfacer la demanda por hora del día del diseño del sistema. Entonces vamos a ver un paso a paso de qué se debe tener en cuenta a la hora de yo diseñar un sistema de almacenamiento de energía térmica, en especial con bancos de hielo, que ha sido el enfoque de esta presentación, y poderlo implementar en sistemas de climatización. Básicamente debemos empezar con un estudio de factibilidad donde la decisión
de instalar un sistema de almacenamiento de energía térmica debe basarse en un análisis realista de los costos y beneficios para el propietario del proyecto. En el punto 2 o el paso 2 será definir el perfil de carga de la edificación. Es importante que estos datos podamos obtenerlos, si es una edificación existente, obtenerlos de la operación de lo que ya se tenga, información de campo, y si no, pues obviamente hacer el cálculo de carga térmica durante el proceso de diseño. Aquí es clave definir el tipo de aplicación, el uso, los horarios y los factores de diversidad que se van a tener en las cargas que van a generar ese perfil que ustedes están viendo en la imagen. El paso 3 es hacer una proyección económica inicial, donde tendremos una evaluación que definitivamente es necesaria para determinar si se justifica un análisis más completo y para proporcionar la información necesaria a la hora de seleccionar la tecnología de almacenamiento y la estrategia de operación que mejor se adapte al tipo de aplicación que estamos o que tenemos dentro de nuestro proyecto. En el paso 4, lo que tenemos que es definir la estrategia de operación. Ya sabemos que hay o almacenamiento total o almacenamiento parcial. El almacenamiento parcial, recuerden que se puede mencionar para operaciones de nivelación de carga o limitación de la demanda. Este es el momento en el paso 4 donde definimos eso. En el paso 5, básicamente definimos los parámetros de almacenamiento y la configuración de las tuberías o del esquema o el layout que vamos a tener de nuestro diseño. La interfaz con el sistema de distribución del edificio se incorpora al proceso de diseño en este paso. Es decir, definimos temperaturas de aire de suministro, por ejemplo, para las unidades de tratamiento de aire, temperaturas de los fluidos de suministro y retorno de agua o de el agua con glicol, caudales de flujo de agua, posible uso de intercambiadores de calor para aislamiento del sistema cuando son sistemas existentes, por ejemplo, cuando vamos a hacer expansiones. En el paso 6, pues ya hacemos un dimensionamiento detallado ya de la planta, donde hacemos una selección más profunda del enfriador, de las bombas, de los bancos de hielo, de los intercambiadores, de las válvulas. Temperaturas de carga y descarga del chiller quedan ya definidas, los caudales a través del chiller y los bancos de hielo también son establecidos aquí. Ya hacemos tuberías y elementos y regulación y control son seleccionados y pues todos los elementos que complementen una ingeniería ya más de detalle para estos sistemas, como ustedes lo ven pues en la imagen de la izquierda. Por último, tenemos que también establecer pues en el paso 7 un presupuesto ya detallado y una proyección, un análisis financiero y de viabilidad de este proyecto. Es importante tener un presupuesto ya en este punto ya detallado para pues dejar definido ya en gran medida el proyecto. Y para finalizar, el paso 8 y el paso 9 tenemos una documentación detallada del diseño. Debemos establecer las especificaciones, los planos de detalle, la estrategia de control, proyecciones de consumo y el plan de operación y control. Es importante que toda esa documentación quede definida, quede muy clara y quede entregada. Y en el paso 9, pues debemos hacer un proceso de comisionamiento. Esto lo recomiendo yo para todos los proyectos, un proceso de comisionamiento para operación y mantenimiento, donde debemos garantizar que se cumpla con los requisitos del propietario del proyecto y con lo establecido inicialmente para el sistema de almacenamiento de energía térmica. Esos son los 9 pasos que se recomiendan para realizar un diseño óptimo y evaluar pues la viabilidad de implementar sistemas de almacenamiento de energía térmica, en especial con bancos de hielo, para sistemas de sistemas de climatización o procesos de enfriamiento en la industria. Este es el final de esta presentación. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que mi nombre es Ernesto Porras y cualquier inquietud pueden escribirme a consultoria@ernestoporras.com. Hasta pronto, muchas gracias a CIA 2020 por la invitación y espero volverlos a ver pronto.